Multa il foglio sta recorregut si tu passages en ripare tronigliaie ioi. Memoraio chi annavo, chi un malgela y partoi la recorría la play rapida ebla. Por la play atentecitai, la pasaje pan estás loco, qui estas malfacile diferencie la tagon de la nocto, la antagua de la estanteco. Si esta sufice mal clara tiene. Por momento y alvenas al pensi, ol tiu colicio mi cungento quiu parola salía en limboin, quiu java salía en cutimoin, quiu apartenas el alia tempoi cae loco. Mejor dejo de practicar el esperanto y comienzo con esta crónica sobre el pasaje y los diferentes lenguajes. Creo que toda esta gente que ya contacté me va a ayudar en mi crónica. Comenzar con una lingüista me pareció lo más apropiado. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bien, gracias por venir. No, gracias a vos por invitarme. Bueno, un poco la idea por la que te citaba acá en el pasaje PAN tenía que ver con esta cuestión del lenguaje. Estamos haciendo una investigación y queríamos saber si en realidad pensamos porque hablamos de una manera determinada o porque pensamos de un modo es que hablamos de un modo determinado. Pensemos que el lenguaje es la capacidad, es la facultad humana de generar sistemas simbólicos y comunicativos, ¿no es cierto? No los sistemas en sí, sino la capacidad de crearlos. ¿Por qué te señalo esto? Porque es sumamente importante pensar que a partir del lenguaje tenemos la capacidad de crear cualquier sistema simbólico. Y creo que este pasaje PAN, por ejemplo, es un muy buen ejemplo de esa semiosis, ¿no? De esa capacidad semiótica del ser humano. Son dos cosas que no puedes separar, la función semiótica de la función comunicativa, ¿no es cierto? Este pasaje PAN es un excelente ejemplo de ello, ¿no? Tenemos desde la sociedad de Esperanto hasta lugares donde hay artes plásticas, hasta un luthier, es decir, cantidades de sistemas que vienen a formar parte de esa capacidad humana del lenguaje. La creación de un sistema nunca es individual, siempre es social, es colectiva, es cultural, es histórica. Entonces, de alguna manera, siempre nos comportamos sobre la doble impronta, ¿no? De crear un sistema, pero también de algún modo de heredarlo, ¿no es cierto? Es lo que pasa con la lengua, por ejemplo. En cuanto a la cuestión de si la lengua es un elemento de dominación, por supuesto te contesto que sí, decididamente. Imponer una lengua implica siempre imponer una forma de pensar, es decir, una estructuración del mundo. Pero después tenemos una cosa mucho más sutil y quizá que nos resulte más contemporánea, que es el discurso. Es decir, también se domina a partir del discurso. No sé si es la intención de decir existe un único lenguaje, creo que no, pero sí existe un modo común de comunicación. De modo que Babel, de alguna manera, me parece que siempre va a existir, quizá atenuado, quizá exacerbado, no sé. Me parece difícil que lleguemos a romper el mito de Babel, frente a que, a pesar de que a lo mejor sí podamos lograr tener un medio de comunicación bastante estandarizado y bastante general. No se puede crear una lengua que van a usar seres humanos. No se puede crear. La crean los seres humanos, porque la lengua es una convención social.
Es decir, la idea de una lengua universal es una idea que nos seduce y que de alguna manera nos salva, entre comillas, del horror a Babel, en definitiva, porque angustia, Babel angustia, sin duda alguna. Angustia pensar que el otro tenga otra cultura, que tenga otra lengua, que tenga otro modo de pensar y que a lo mejor yo me quede fuera. Angustia eso. Porque hay un principio básico, un idioma nunca es universal. La palabra idioma viene justamente del griego, idios. Idios en griego significa lo propio. Sí, el sentido de idioma en sí mismo ya tiene la idea de lo propio. Lo propio significa aquello vinculado a mi cultura, a mi cosmovisión, a mi forma de pensar. Fatalmente, aunque quisiéramos tener una lengua universal, no la podríamos tener nunca. En realidad uno pacta con el músico qué es lo que anda buscando y en base a eso, bueno, se va creando el instrumento. Casi es un trabajo entre los dos, el músico también aporta lo suyo. Generalmente lo que uno hace es, desde que compra la madera, ya puede, sosteniendo la madera, tañir la madera y ver cómo suena. En todos los procesos que uno va haciendo cuando está haciendo el instrumento, va probando sonoramente cada parte. Eso hace la diferencia entre un trabajo en serie, donde se hace solo por mediciones, o sea, se dan espesores y mediciones a la madera, al trabajo de un luthier, donde uno va probando el sonido. Entonces, probando el sonido de cada pieza, uno tiene cierta seguridad de a dónde va a ir a parar con el instrumento terminado. Y cada vez que uno va cepillando, sacando madera con formones, gubias y demás herramientas, se disfruta cada viruta, digamos. En el caso mío, desde que llegué a Rosario, alguna vez pasé por el pasaje PAM y me gustó mucho. Y me pensé adentro del pasaje. Pero bueno, era como un sueño, ¿no? Después pasó un tiempo que estuve del mismo modo que digo, ¿no? Esto del luthier encerrado en su casa, en su taller y que nadie sabe cómo hace las cosas. Después se dio la posibilidad de abrir un local en el pasaje y fue eso, tratar de no encerrarlo, sino mostrar cómo se hacen las cosas. La música era uno de los interrogantes en este acercamiento hacia los distintos lenguajes. Me voy con algunas cosas más claras. Nada más lejos de mi mundo que la moda y el diseño. Sin embargo, poder descubrir cómo las formas particulares de los objetos nos comunica, nos interpela, es todo un desafío. Saber qué pasa con el diseño de indumentaria podía ser todo un hallazgo. Cuando yo estoy pensando en el objeto a diseñar, hablo de objeto como la prenda, ¿no es cierto? Pienso más que nada en qué quiero decir yo. Tengo como claro de que la prenda tiene que hablar sola. O sea, cuando va a estar exhibida en algún local o la lleve alguien, la prenda tiene que hablar sola. No tengo que estar yo explicando la prenda. Yo tengo dos líneas en mi diseño indumentaria, que es bueno, la línea con los planos históricos de mi ciudad, de Rosario, porque me parecía que si uno puede entender la historia de una ciudad, puede entender a una persona también. Yo creo que los dedos tienen ojos también. Yo veo que la gente cuando viene a mis prendas va directo y la toca, o sea, no la mira, la toca.
Entonces generar texturas con textiles nobles, con textiles con diferentes texturas, valga la redundancia, pueden generar una idea interesante del vestir, también de pensar que la ropa es una segunda piel. Y con el tema internacional es muy requerido esa necesidad de ese regionalismo que nosotros tenemos. La parte internacional busca mucho eso, de esa identificación. En un caso particular en los japoneses están muy interesados en lo que es el diseño, pero el diseño propio de Argentina, el diseño propio de la región, o sea, que no parezca un diseño internacional, que se defina el lugar en la prenda. Llevarse una prenda desde donde fue pensada para transmitir un lenguaje, para poder expresar una idea que esa persona, en este caso el diseñador, está expresando, es lo que buscan. Les gusta que las prendas cuenten una historia. La idea del diseño de autor es buscar esa identidad y que la persona al elegir el diseño de autor está eligiendo una identidad propia también, una forma de vestir diferente, buscarse en esta masividad que nos pretende la moda, la llamada moda. Nosotros no hacemos moda, nosotros hacemos diseños. Y me surgió la idea de empezar a ver cómo poder mostrar el pasaje a través de mis ojos. Y yo digo, bueno, ¿qué más interesante de que pensar una prenda que lleve parte del pasaje? De una prenda que alguien se pueda poner y que pueda decir, este es el pasaje de Rosario, este es un pasaje que yo vi, que existe, que lo puedo recorrer, que tiene vida, que tiene una vida cultural muy grande. Me entusiasmó mucho la idea. Entonces decidí empezar a buscar un plano hecho a mano, un plano original del pasaje. El llevar la prenda es llevar ese lenguaje a todas partes. O sea, el caminar con esa prenda en cualquier lado, aunque la prenda tal vez no, a la persona que se la llevó no entendió de dónde era, está expresando a alguien. Alguien la va a ver y alguien va a entender que eso es lo que yo quiero que entienda, o sea, que es lo que yo quiero expresar. De ese diálogo mudo, como le digo yo, que las prendas transmiten. Para mí es muy importante, y es muy importante el que lo porta, porque si no lo portan, no hay diálogo, no se genera eso. Este sótano, que se parece a un túnel, es un buen lugar para empezar a saber algo más de este pasaje. La historia dice que el pasaje, tal como está hoy de Santa Fe a Córdoba, se origina en un pasillo por calle Santa Fe. Pero no quiere decir que haya sido la primera construcción. Se origina como pasaje aquello y atraviesa la construcción que ya existía de este lado, que es la de la familia Lejarza. En ese momento ya el pasaje pertenece a Andrés Pan, quien fuera el último propietario, y antes, bueno, posteriormente Andrés Pan se lo cede de una manera casi, diríamos, muy propia del siglo, al Banco de Londres, por una pensión para él de por vida, y a los 3 meses muere. O sea que es casi como la historia de la Argentina con Inglaterra, no sé. En realidad tiene una influencia italiana los dos sectores, uno más viejo que el otro. La materialidad son distintos, esto es piso de Carrara, de mármol, este cuadriculado que vemos tipo damero de ajedrez en blanco y negro. De aquel lado tiene baldosas graníticas, baldosas de cemento y también unos lo que ahora se llama porcelanato, que son unos venecianos octogonales que arman un dibujo muy lindo en el piso de la planta baja. El túnel del subsuelo le llamamos túnel por atrevimiento porque mide 45 metros de largo, 4 metros de ancho y tiene el techo abovedado.
y vos te parás en el medio y decís, esto es un túnel, pero va hasta la pared que está ahí. No atraviesa nada, no va a ningún lado. En realidad, este tipo de persianas me da a mí a pensar de que al cerrar la persiana y poder dejar abierta la puerta y lograr así una intimidad del interior de la habitación, eso me hace pensar en la posibilidad de un inquilinato o de una pensión, porque lo que llama la atención es que una casa tan grande como esta tenga baños múltiples y concentrados en un solo lugar. Se abre como un pasaje público. ¿Qué significa esto? Que no era una galería privada, era un pasaje público que tenía numeración de calle. Los locales que ustedes ven en planta baja y en planta alta tenían el número de la altura de la calle de Maipú. Las habitaciones de planta baja no están vinculadas entre sí, por lo tanto son unidades independientes. Las habitaciones de planta alta tienen todos una puerta que la une, como el viejo criterio de la Casa Chorizo. Lo cual da que pensar que a lo mejor en planta baja había comercios y en planta alta se alquilaba como habitación. En la planta baja parece que había una casa de un almacén por mayor de Andrés Pan, que era el que cuentan los empleados que como era un tipo muy amarrete, muy pijotero, él le hacía subir y bajar la escalera a sus empleados hablando o cantando, para que demostraran que no se estaban comiendo ni las aceitunas ni los fiambres. El esperanto tuvo pretensiones de universalidad en su momento. Ahora solo es un enigma más entre estos pasillos y escaleras, que parecen confundir más que la multiplicidad de lenguajes. La necesidad de tener un idioma auxiliar nació por una razón para facilitar las comodidades y el entendimiento entre los pueblos. El creador del idioma de Esperanto fue Lázaro Ludovico Zamenhof, le decían el doctor Esperanto, en base a la esperanza que reflejaba. Él era nacido en una familia judeo-polaca de habla rusa, una babel de idiomas, en la cual no todos se entendían. Crea un idioma que pasa a ser auxiliar de idiomas madre de cada pueblo. No con la finalidad de cambiar o de dominar el idioma base de ellos, de cada pueblo. No es muy difícil, es sencillo, es práctico, es aglutinante. Lo que busca es el entendimiento entre todas las naciones en base a la paz, a la solidaridad y a la buena relación entre todos. Nosotros aquí en Rosario fuimos uno de los pioneros, si se quiere, en el país, y acá funcionó la Liga Argentina de Esperanto. Aquí hubo, antes de que apareciera la Asociación Rosarina de Esperanto, hubo club de Esperanto. Aparte que de como asociación, fue una escuela de Esperanto. Nuestra formación en base a los principios que nos legó el creador del idioma. Nos dio una bandera, creó una bandera con un fin.
lucho por lo que me parece que es primordial en la vida: la paz, la concordia y la tranquilidad de espíritu y de forma de vida. Nosotros tenemos que cada día estar más alejados de lo que es la forma animal de pensar. No podemos ser autómatas. Tenemos que tratar de mejorar al hombre. Por eso creo que abracé el idioma y lo voy a seguir abrazando. Nada de lo visto hasta ahora me convenció que es posible un lenguaje universal. Solo me queda buscar en el futuro. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Hola Marcelo, ¿cómo estás? Sí, mira, te molestaba por lo siguiente. Estamos haciendo una investigación sobre el tema del lenguaje. Estamos acá en el pasaje PAM, en Rosario. Y bueno, creo que vos, dedicándote al tema de lenguaje digital, no podía evitar preguntártelo. Y quería saber, ¿es posible, digamos, que el lenguaje digital se convierta en universal? Una interesante pregunta. Debe ser que el mundo se ha hecho más pequeño, la globalización se ha desarrollado más, el multiculturalismo lo ha llevado a que los lenguajes se derramen, por lo menos por las grandes ciudades y más, y evidentemente uno tiende a pensar que hay lenguajes que se han masificado tanto que podríamos decir que son universales. A pesar de eso, creo, Marcelo, que estamos lejos de que eso ocurra, pero es una sensación que todos tenemos. Bueno, probablemente lo que está pasando, me parece, tiene más que ver con el uso compartido de herramientas y plataformas. Eso me parece que es ya un elemento importante que introduce una etapa nueva en este derrame de lenguajes compartidos y de diversidades que uno está pluralizando cada vez más. Probablemente esas plataformas, redes sociales, plataformas para compartir videos, sirvan de algún modo a esta universalización creciente. Hay un ciudadano cosmopolita, pero también hay un ciudadano anclado en la realidad, y eso se traduce luego en lenguajes. Hay un diálogo diferente entre lenguajes, primero porque las plataformas son más compartidas y segundo porque las personas se han apropiado de los medios para producir. Yo creo que efectivamente es ese nomadismo, esa creciente movilidad en la cual vivimos hoy. Las grandes ciudades están sobre todo concentrando, desde el año pasado lo hemos visto por las estadísticas oficiales a nivel mundial, un año histórico, un hito significativo en la historia de la humanidad, que es el hecho de que por primera vez hay más personas viviendo en ciudades que en el campo. Me parece que lo que está cambiando es el valor cultural del trayecto. Es decir, el sistema de medios, el sistema de mediaciones con el mundo de la producción audiovisual estaba regido por el destino. Digo, había que correr para llegar a casa para las 8 de la noche, sentarse frente al televisor y poder disfrutar de lo que ofrecía la grilla de programación. Entonces, el trayecto no tenía valor cultural en sí mismo. Ahora las personas tienden inclusive a aprovechar todas las bifurcaciones para salir de la rutina. Esa hora y media de trayecto de ida y de vuelta, teniendo el mismo paisaje de ida y de regreso, está siendo suplantado por una forma diferente de vivir. Muchas gracias, Roberto. A vos, Marcelo. Muchas gracias. Un abrazo grande, ¿eh? Chao. Me voy con más interrogantes que certezas. El pasaje PAM se parece mucho a un boceto garabateado del mito de Babel. Conviven una multiplicidad de lenguajes, parecen de distintos orígenes, de distintas culturas, pero todos de algún modo logran entenderse a pesar de que no comparten el mismo idioma. Me espera la calle. Ahí la sensación no es muy diferente. A veces tampoco nos resulta fácil entendernos, pero esa es historia de otra crónica.